Muy buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa Bertolt Brecht de las tres sedes. Nos volvemos a reencontrar y en esta oportunidad trabajaremos el sumillado y el esquema numérico. El día de hoy iniciaremos nuestra sesión leyendo una noticia que generó bastante polémica en nuestra sociedad. Y dice así: las 153 denuncias detrás de los candidatos presidenciales. César Acuña, George Forsyth y Ciro Gálvez encabezan lista de investigaciones abiertas por la Fiscalía no declaradas ante Jurado Nacional de Elecciones. Otro de los casos graves es Daniel Urresti, con más de una denuncia por presunto homicidio. Los aspirantes a la presidencia acumulan un total de 153 denuncias penales. César Acuña, George Forsyth, Ciro Gálvez, Rafael Santos, Daniel Salaverry y Ollanta Humala encabezan la lista con más investigaciones abiertas por la Fiscalía desde 2010, las cuales no se encuentran en la declaración jurada de sus hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones para los comicios del 11 de abril. Esta información está consignada en la página web tuvotocuenta.p, elaborada por el Consejo Privado Anticorrupción, en base a datos recopilados de la Fiscalía respecto a las denuncias presentadas en contra de los postulantes presidenciales y sus aliados para las vicepresidencias del Perú. El director ejecutivo del CPA, Eduardo Herrera, precisó que esta información no es de requerimiento obligatorio para el Jurado Nacional de Elecciones. Si bien esta información no es de consignación obligatoria, responde a un criterio moral la sinceración de la información por parte de los candidatos, dijo a Perú 21. Agregó que es necesario entregar información objetiva y de acceso libre a la ciudadanía para que, junto a otras fuentes, pueda armar un perfil de cada candidato y emitir un voto informado. Después de haber leído esta noticia, podemos notar que hemos aplicado una estrategia de lectura, la cual nos ha permitido también sintetizar la información. ¿Cuál es esta estrategia? Pues es el llamado sumillado, que lo vamos a leer a continuación y que se encuentra al margen de cada uno de los párrafos. Los candidatos a la presidencia tienen un total de 153 denuncias acumuladas con investigaciones abiertas por la Fiscalía desde 2010. La información se encuentra en la página web www.tuvotocuenta.p por el CPA. Esta información no es obligatoria, pero responde a un criterio moral por parte de los candidatos. Y finalmente, es necesario brindar información objetiva a la ciudadanía para elegir. Entonces, el sumillado nos ha servido para poder resumir o sintetizar la noticia. Pero ahora vamos a ver en qué consiste el sumillado, cuáles son sus características, qué consideraciones debemos tener en cuenta y cuáles son los pasos para elaborarlo. Pues bien, alumnos, ahora conoceremos más acerca del sumillado. Primero, nos señalan que, como definición, el sumillado vienen a ser aquellas anotaciones que colocamos al margen de cada párrafo y que van a tratar de sintetizar en pocas palabras las ideas centrales. Para ello vamos a emplear el parafraseo. Su finalidad es facilitar la lectura posterior de un texto o también el de permitirnos elaborar un resumen o un esquema. Las consideraciones que debemos tener en cuenta es que, primero, se debe expresar en una oración corta. Segundo, que debemos redactarlo utilizando un lenguaje que sea claro y sencillo. Y tercero, debemos evitar alterar el sentido del texto. Quiere decir, no debemos agregar comentarios personales, sino más bien colocar el mensaje de acuerdo a lo que quiso decir el autor. Por último, tenemos los pasos para su elaboración. Lo primero, que debemos leer comprensivamente el texto. Lo segundo, subrayar la idea que consideremos principal, así como también las frases y palabras claves. Tercero, parafrasear el contenido del texto. Quiere decir señalarlo con mis propias palabras, pero sin alterar el mensaje del autor. Y finalmente, escribiremos la síntesis de cada párrafo al margen, que vendría a ser nuestro sumillado. Ahora, estimados estudiantes, recordemos la tercera pregunta que estaba propuesta en nuestra plataforma de esta semana, y era: ¿qué derechos están ejerciendo los votantes
y candidatos en estas elecciones? Para poder saber cuáles son estos derechos, necesitamos recurrir a la Constitución Política del Perú. Específicamente, en los artículos 31 y 35 vamos a encontrar la respuesta, ya que aquí se encuentran nuestros deberes relacionados a la participación ciudadana en asuntos públicos, así como también el derecho a formar organizaciones políticas, que más adelante vamos a poder analizarlas. Muy bien, queridos estudiantes, como el día de hoy trabajaremos lo que es la comprensión de textos, es necesario conocer algunos esquemas u organizadores que nos permitan sintetizar y ordenar la información del texto. Sin embargo, ¿qué pasa si es que tenemos un texto donde hay mucha información, pero además esta se va a subdividir o clasificar? ¿Qué organizador será el más pertinente para emplearlo? En este caso, como has podido notar, el esquema anterior, que nos hablaba acerca de la Constitución Política del Perú, nos permite identificar que hay una organización de la información de ese texto. En este caso, la Constitución está formada por los llamados títulos, pero además también está conformada por los llamados capítulos, y estos a su vez van a estar organizados también a través de los llamados artículos. Entonces, esta organización tiene un nombre específico, que es el llamado esquema numérico, el cual vamos a conocer a continuación. Muy bien, alumno. Como ya conoces, un esquema actúa como un organizador, que nos va a presentar información de manera jerarquizada a través de signos gráficos, flechas o llaves, también con letras o con números, como es el caso del esquema numérico. Pero ahora conoceremos sus características más importantes. Primero, que se centran en recoger información que consideramos más importante dentro del texto, proporcionándonos así una visión integradora de este. También es capaz de reflejar a primera vista la estructura interna de todo el contenido de un texto. Por ello es que nos sirve para jerarquizar la información y crear relaciones entre sus partes. Tercero, hace uso de símbolos gráficos, abreviaturas, puntos y sobre todo números, como lo hemos podido notar en el esquema de la Constitución Política. Y finalmente, utiliza expresiones, títulos o subtítulos que aparecen en el texto y que nos van a ayudar a diferenciar las diferentes partes que podamos encontrar en este. También es importante que reconozcamos cuáles son las ventajas del esquema numérico. Por ejemplo, que nos proporciona una visión conjunta de toda la información que se desarrolla en el texto. Segundo, que nos va a facilitar la integración de estas ideas. Tercero, que el uso de las palabras claves que hay en esta estructura nos van a ayudar a retener información importante. Y por último, va a facilitar también la memorización a largo plazo. Como señalamos anteriormente, ahora leeremos los artículos correspondientes a la Constitución Política, como son el artículo 31 y el artículo 35. El primero de ellos nos dice lo siguiente: todos tenemos derecho de ser elegidos y de elegir libremente a nuestros representantes como presidente, alcaldes, congresistas, entre otros, así como participar en asuntos públicos mediante referéndum, que es cuando el gobierno pregunta a los ciudadanos sobre la aceptación o no de una medida, también a través de la iniciativa legislativa, que es cuando un grupo de peruanos presenta una propuesta de ley, o también a través de una revocatoria o llamada remoción de autoridades, que viene a ser una consulta popular en la que se decide si una autoridad elegida continúa o no en su cargo. En el artículo 35 se menciona lo siguiente: que todos los ciudadanos podemos participar, ya sea de forma individual o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Quiere decir que estos dos artículos nos hablan del derecho que tenemos como personas a poder elegir a nuestros representantes, pero también a ser elegidos a través de diversos procesos electorales. Si te has dado cuenta, estimado alumno, también hay algunos términos que están resaltados en rojo. Y esto es porque son palabras que derivan del latín. ¿Cómo? Lo vamos a
observar en los siguientes recuadros. Representante viene del latín representantis y significa el que hace presentar. Ciudadano deriva del latín civitatis, que significa ciudad, y del sufijo ano, que indica pertenencia o procedencia. También tenemos el término alianza, que tiene el significado de pacto y viene del sufijo ansa, cualidad del que hace la acción, sobre el verbo aliar, que también proviene del latín, cuyo significado es atar o unir. Y finalmente, el término ley, que es una voz patrimonial del latín lex o legis, cuyo significado es colección de reglas. Entonces, es necesario recordar que muchas de las palabras que empleamos provienen de algún origen latino, griego o de otro idioma, y es necesario que podamos también reconocerlos. Finalmente, estimado estudiante, podemos reflexionar acerca de la importancia de conocer nuestros deberes y derechos, los cuales se van a encontrar contemplados en la Constitución Política del Perú, que además se va a encontrar organizada a través de títulos, capítulos y estos a su vez en artículos. Por ello, te invito a leer nuestro plan lector de esta semana, en la cual podrás conocer algunos artículos de la Constitución y poder desarrollar actividades relacionadas al sumillado y también a lo que es la elaboración de un esquema numérico. Muchas gracias por la atención prestada, estimados alumnos. Conmigo será hasta la próxima.